El segundo enfoque que me gustaría charlar tiene que ver con una lógica y un punto de vista de análisis, sobre todo de ahora de la pandemia. Hay un artículo que salió hace poco de Harold Segura, yo lo recomiendo mucho, en la revista Lupa Protestante, sobre una forma de análisis, de un punto de vista que está tomando en teología la pandemia, que él lo llama enfoque de retribución apocalíptico. ¿Sí? Desde este punto de vista, quienes tienen este punto de vista, parecieran dar la idea de que la pandemia o cualquier otra situación de dolor sería interpretada como una reacción de Dios justiciera a nuestra desobediencia. ¿Sí? O sea que sería una idea de retribución por un castigo, o sea, sería una desobediencia, a esa desobediencia se le retribuye un castigo. ¿Sí? Y esta idea de reacción de Dios justiciera, con cierto matiz apocalíptico. Esto es importante entenderlo también. Nosotros en nuestras Biblias tenemos en nuestro Antiguo Testamento varias formas, varios géneros literarios. ¿Sí? Uno de los más conocidos es el género de profecía. ¿Sí? Nosotros tenemos varios profetas. Tenemos a Isaías, Jeremías, tenemos a Ageo, Oseas, un montón de profetas muy importantes. ¿Sí? ¿Cuál es la lógica que tiene el profeta? El profeta es una persona que advierte, ¿sí? Advierte sobre todo ante la infidelidad de Israel, ante su idolatría, ¿está bien? También en ciertas ocasiones frente a su falta de misericordia, ¿está bien? Con la intención de advertir para que Israel cambie de rumbo, ¿sí? Bajo la advertencia de que si eso no ocurre y Israel no cambia de rumbo, Israel no se arrepiente, va a venir la acción de Dios justiciera, generalmente a través de la invasión de una de las superpotencias de la época. ¿Sí? Típico en Isaías, por ejemplo, avisa de la invasión babilónica. Este es el enfoque de profecía. El enfoque apocalíptico es distinto, ¿sí? Porque en los libros apocalípticos que tenemos en nuestro Antiguo Testamento, el más conocido, el libro de Daniel, y también en el Nuevo, que tenemos el libro de Apocalipsis justamente, no está tanto la advertencia, sino hay una lógica distinta, que es la lógica de la destrucción. ¿Sí? Los escritores de los libros de Apocalipsis, apocalípticos, más que advertir para que nos arrepintamos, ¿sí? Ya desechan la posibilidad de cierto arrepentimiento porque consideran que la decadencia moral ha llegado a tal punto que ya no hay vuelta atrás. Entonces lo que se espera no es una transformación de lo que hay, sino más bien una destrucción total, un juicio total y una refundación. ¿Sí? La lógica de los libros de apocalípticos no son tanto una transformación a través del arrepentimiento, como serían los libros de profecía, sino más bien una lógica de la destrucción. Esto no puede ser transformado, la decadencia ha llegado a tal punto que no puede haber esperanza de una reformación, de una restauración. Todo va a ser destruido y refundado. Es una lógica de la destrucción y la refundación. Y
quien escribe estos libros, más que un deseo de arrepentimiento, apunta a una lógica de resistir, sería. No contaminarse, dice por ejemplo el libro de Daniel. Resistir en las condiciones que estamos. ¿Sí? La pandemia, actualmente, por algunas personas que sostienen este punto de vista apocalíptico, está empezando a ser pensada en esta lógica. Se empieza a pensar que la pandemia es una de las señales antes del fin. ¿Sí? Se insiste en determinada serie de pecados que se cometen como infidelidad, y generalmente también algunos muy relacionados con la sexualidad, como motivadores de esa acción justiciera de Dios que se espera. ¿Sí? ¿Qué podríamos decir de esto? De vuelta, como decíamos respecto del enfoque del conjuro, parece que se desdeña, se olvida de la dimensión de la gracia también, ¿no? También parece ser cierta acción automática. ¿Por qué? Porque es una reacción automática de justicia. Pareciera que Dios tampoco decide nada, ¿no? Como que directamente, donde hay retribución, no hay gracia, no pasa por la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Ya los últimos libros, los libros más tardíos de nuestro Antiguo Testamento, ya ponían un poco en tela de juicio esta idea de retribución tan directa, como por ejemplo el libro de Eclesiastés, ¿sí? El libro de Eclesiastés nos dice que el destino del hombre justo y del hombre injusto parecían no tener demasiada diferencia, lo dice el autor del libro de Eclesiastés, con una sorpresa, ¿no? Como si fuese una sorpresa para él. Y después en el Nuevo Testamento tenemos la revelación plena de la gracia, donde el enfoque de Jesús, si bien era un hombre apocalípticamente orientado, él apuntaba siempre a la restauración, al arrepentimiento, ¿sí? y en relación al mal, lo tomaba como, en vez de, como si fuese un castigo, el mal que nos toca vivir como si fuese un castigo, lo tomaba más bien identificándose con nuestro dolor. Esto vamos a ir a esto un poquito más adelante, ¿sí? Estos dos enfoques, tanto el enfoque del conjuro como el enfoque apocalíptico de retribución, son muy tentadores, ¿sí? Por favor, si queda alguna duda, por favor, después no dejen de anotarla, porque después en el chat vamos a charlar de esto, ¿sí? Decía, tanto el enfoque o el punto de vista del conjuro como el punto de vista apocalíptico de retribución tienen cierto atractivo. Son en realidad tentadores, ¿sí? ¿En qué punto? El primero, el de conjuro, porque ofrece una solución inmediata. ¿Está bien? Una solución inmediata en el punto de que yo declaro que el coronavirus no va a tocar mi familia o se va a ir de esta casa y va a ocurrir en el momento. ¿Está bien? Y el segundo, el de retribución apocalíptico, es atractivo porque nos ofrece una explicación del dolor, de la situación de dolor que nos toca vivir. ¿Está bien? En este caso, la pandemia. ¿Qué es la pandemia? Según este enfoque, un castigo. ¿Está bien? O sea que en algún punto son atractivos. Pero
pero me da la impresión de que no resuelven el problema de fondo. Por eso yo propongo hoy, después de hacer este análisis muy rápido de esos dos enfoques, propongo un punto de vista alternativo, ¿está bien? Un punto de vista respecto de Jesús y el dolor, Jesús y el sufrimiento. Lo primero que quería decir respecto de esto es que Jesús no nos da una explicación filosófica, abstracta, metafísica de lo que es el dolor. ¿Sí? No lo hace. ¿Qué sí hace? Lo enfrenta. ¿Sí? Lo enfrenta como si fuera como lo que es un ser humano, que también es Dios, pero es 100% hombre también. Él enfrenta nuestro dolor. Lo enfrenta en carne propia. Lo enfrenta de un modo brutal. Lo enfrenta de una forma sumamente, no esquiva nada. Y enfrenta también la dimensión espiritual del dolor, en lo más profundo. ¿En qué punto? Que enfrenta la incertidumbre. Vamos a ver eso en un ratito más, ¿sí? Enfrenta la incertidumbre espiritual. Jesús enfrenta el dolor en la cruz. Ya su proceso de dolor empezó mucho antes. Empieza en la misma encarnación. ¿Sí? Él, de su situación de escuchar el canto de los ángeles todos los días, viene a la tierra y nace en un pesebre. Ahí empieza su proceso de dolor, que va en aumento, en aumento, en aumento, humillación y dolor, hasta la consumación final en la cruz.